Lo único que vale la pena en nuestra vida es lo que glorifica a Cristo. Y yo me voy a dedicar, sea una declaración, dísela tú al Señor. Dice: Señor, yo a lo que le voy a dar importancia en mi vida no es a la señal, sino a la sustancia. Que todo en mi vida te glorifique. Y si tengo logros empresariales, profesionales, académicos, deportivos, artísticos, que te glorifiquen a ti. Que lo que no te glorifica a ti no vale la pena. A veces el cristianismo se ha vuelto más importante que Cristo. A veces el servicio para Cristo se vuelve tan importante que yo vine como Marta, hice aseo, organicé cosas, coordiné y no tuve tiempo de adorar a Cristo. El día 15, lo que para nosotros fue 15, que fue, no estoy mal, el viernes anterior, ¿cierto? A las 6 de la tarde, cuando se terminó el día, empezó para el calendario hebreo lo que se conoce como el Rosh Hashanah, o la fiesta de las trompetas. El término Rosh Hashanah significa cabeza de año. O sea, les conté inclusive que a usted le iban a decir Shana Tová, ¿cierto? Shana Tová, y Shana Tová significa un feliz año. Y usted va a decir: no, compadre, usted sí la empezó muy temprano. ¿Vale? Es cierto que estamos en septiembre y desde septiembre, sí, pero tampoco, ¿cierto? La arrancó muy temprano, como que feliz año a estas alturas de la vida, ¿cierto? Pero les explico por qué. Para ellos empezó ese año, en la caída de la tarde del viernes empezó ese Rosh Hashanah. Ahora, como ellos lo miden con la aparición de la luna y tienen que avisarle y hacer por medio de fogatas, que supiera la siguiente ciudad, el siguiente pueblo, miraba en la montaña una fogata, decía: ya empezó, y esos son inexactos. Ellos, por cuidarse en salud, entonces lo celebran 2 días. Sí, como eso es lo que marca las demás festividades, entonces por si las moscas, entonces lo hacen, celebran ese año 2 días. Entonces va desde el atardecer de ese 15, para nosotros 15, toda esa noche, el siguiente día, el atardecer, la noche del 16 y el día del 17, le celebran 2 días. Y eso hace parte de un grupo de días en los que ellos hacen algo que se llama Teshuvá. Teshuvá, el término significa regreso o retorno y significa arrepentirse. O sea, en el ejercicio diario nos hemos descuidado y nos hemos ido alejando de Dios. Y entonces esta semana para decir: uy, mira, yo me he descuidado en mi devocional, me he descuidado en mi asistencia, en mi ofrenda y diezmos, en mi servicio al Señor, en mi amor al prójimo. Y como empieza uno, es el año, la semana uno darse cuenta en qué se descuidó y volverse a poner en orden, en el concepto de ellos. Y termina en esta fiesta sumamente importante para ellos, que es el Yom Kippur, o la fiesta de la expiación, que sería el 10º día del año nuevo, ¿cierto? Empieza el año, ahora se lo explico mejor, y el 10º día ya es el Yom Kippur, y en el intermedio, desde el Rosh Hashanah hasta el Yom Kippur hay 10 días, esos días son para hacer, dígalo, ¿para hacer qué? Teshuvá. Dígalo así, se oye elegante, hacer teshuvá. Estoy tan techubado, Estoy techubado de haberlo elegido usted, de haberle elegido sí. Esta semana alguien me hacía algo muy gracioso. Le preguntaba la esposa al esposo: mi amor, dime, yo quiero saber, cuéntame por qué me elegiste. Y él le dijo: ¿se podía elegir? Ese pobre está techubado. Pero nosotros, bueno, sabemos lo que eso significa. ¿Listo? Ahora, ¿qué queda faltando en esa fiesta? En esa fiesta queda faltando una siguiente fiesta que vendría a ser del 15º día, y es la fiesta del Sukkot, donde la gente va a vivir en sucas. Suca, no se le va a olvidar que es suca. Suca es su casita, sí, su casita. No se le va a olvidar suca, ¿cierto? Cuando la primera vez que diga ¿qué es suca? Pues su casita hecha ahí como de pajita ahí en el patio, en la calle. Van a vivir en tabernáculos. Sí, van a vivir durante esos días, durante esa semana en tabernáculos, para acordarse cómo estuvieron también de peregrinos, para acordarse que somos peregrinos en esta tierra. Eso está celebrándose por esta época. De hecho, hoy estamos aquí en la mitad de los días de Teshuvá. Y de hecho, entonces mira que el próximo domingo en la noche al lunes sería el Yom Kippur, que es el día de la redención, pero es el día de juicio. Es el día en que venimos a dar cuentas delante de Dios, según ellos, ¿no? en su concepto. Y luego sería ya el otro sábado, empezando las festividades del Sukkot, desde el 30 hasta el 8 de octubre. Más o menos tiene idea de esas festividades, las está entendiendo. Déjeme ampliarle un poquitico más. El año, a nosotros nos cuesta trabajo muchas cosas de la palabra, porque nosotros tenemos estaciones. Nosotros estamos aquí en el Ecuador. Entonces para nosotros la vida, perdona la expresión, la vida es un chorizado de cosas.
un chorizado. Entonces uno no tiene la oportunidad como de hacerse etapas y Dios quiere que vivamos por ciclos. Y entonces las estaciones lo ayudan a uno, porque usted si iba a hacer algo que era para el verano, lo hace en el verano, y si no, ya no lo puede hacer. Nosotros lo hacemos más o menos cuando se nos dé la gana, más o menos 2 días después, ¿sí? Usted iba a arreglar el techo, ¿cuándo lo va a arreglar? ¿Cierto? Entonces, su esposa todo el tiempo le dice, mija, si yo digo que lo voy a hacer, no tiene que estar recordándomelo cada 5 años. Entonces, porque para nosotros nos da igual. Que yo voy a hacer algo, voy a alquilar tablas de surfing en la playa. Pues tiene un tiempo para hacerlo, porque lo puede hacer en el verano. Ni siquiera después cuando empieza el otoño, porque ya el clima no da, y mucho menos en invierno. Y si iba a practicar esquí, baila en la primavera, y en el verano ya no hay nieve donde esquiar. Entonces, como que lo obliga a uno a organizarse en cuanto a tiempos. El año son esas 4 estaciones. La primavera hace que el año empiece, después viene el verano, luego el otoño, que ya viene como el preinvierno. El otoño es simplemente un preinvierno, y el invierno. ¿Cómo lo miden los judíos? Esto ya lo sabemos, pero veo que a veces me he dado cuenta que a veces algunas cosas que les he enseñado se les han olvidado. Me he dado cuenta. Algunas. Entonces por eso quiero volverles a recordar. ¿Cómo cuentan los judíos el comienzo de cada mes? Porque sus meses, su calendario es lunar, está basado en la fase de la luna, que está en promedio entre 29 y 30 días, entonces no cuadran con nuestro calendario gregoriano. ¿Cómo cuentan ellos? Todos los meses se desaparece la luna llena, la grande, la de los lobos, la de los hombres lobos. Esa está en la mitad del mes, y luego va desapareciendo o menguando, ¿sí? La luna menguante, hasta que se desapareció. Caramba, se desapareció la luna. No, todos se roban en este barrio. Pues se desapareció la luna. Cuando de pronto aparece ya la uñita cortada, la creciente, la uñita, esa uñita cortada así, un pedacito ahí, cuando aparece, el día que aparece, empezó el mes. Para ellos, ya, muy fácil. Apareció la luna, la creciente, empezó el mes. Hay un mes en el que cuando aparece esa luna cortadita, también hay otra característica: la cebada está madura, y eso ocurre una sola vez al año. Los sembrados de cebada maduraron. Maduro, como se dice, Aviv. Ya la cebada está Aviv. Entonces ellos, ese mes en el que coincide, empezó, mire, la uñita, ¿no? La uñita le digo a la luna creciente, ¿no? Apareció la primera línea de la luna. Apareció la primera línea. Cada mes tienen que avisar. Tocan un chofar en Jerusalén, y luego todos empezaron a encender sus fogatas para hacer una especie de transmisión así, para que todo el mundo supiera que ya empezó el mes. Pero este es especial porque empieza el año. Cuando pasó, ¿qué? 2 cosas: la luna creciente y la cebada madura. ¿Listo? Madura se dice Aviv. Por eso ese mes lo llaman Aviv, aunque el mes realmente se llama el mes de Nisan. Pero le dicen Aviv también porque es cuando la cebada está Aviv o madura. Y entonces, ¿cuándo se completa el ciclo de un año? Nosotros sabemos, cuando se repite el mismo evento un año después. Este mes con el que empiezan, que le dicen Aviv, pero se llama Nisan. Entonces, cuando vuelve a ocurrir lo mismo, ¿qué es lo mismo? Otra vez la lunita cortica, la cortadita de uña, y la cebada madura, súbete a cogerla. Cuando vuelve y pasa ya, pasó el año completo, porque se repitió el mismo evento. Y entre año y año ocurrieron las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. ¿Estamos bien? Eso es un año. Así lo cuentan los judíos. ¿Dónde podemos entender entonces que cuando empieza este año de Nisan, cuando la cebada está madura, es marzo-abril? Empieza la primavera, marzo-abril, correcto. Entonces, en esta ocasión, ellos empiezan con la siguiente fiesta. El 14 del mes de Nisan, que no coinciden con nuestros meses, quedan descuadrados siempre, porque acuérdese, los meses de ellos son 29 o 30 días, y al final hacen un cuadre ahí calculado. Los de nosotros son de 30, de 31, y hay uno de 29 y a veces de 28 cuando le da la gana. O sea, también lo nuestro es bien extraño. El 14 del mes de Nisan es la Pascua. Los hebreos le llaman Pesaj, Pascua. Sí, entre el 14 y el 21, o sea, 7 días se come el matzah, que es que se come la fiesta de los panes sin levadura, ¿correcto? Entonces empieza la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. En la mitad, cuando se está celebrando la fiesta de los panes sin levadura, usted mira el Shabbat, y el primer día después de ese Shabbat, no importa qué día haya caído, pero el que haya sido un Shabbat, y el siguiente que es el primer día de la semana, porque los números no cuadran con los días de la semana. Cuando sea ese para nosotros domingo, nosotros lo llamamos domingo de resurrección. Ellos le llaman el Bikurín o la primicia. Como la cebada ya estaba madura,
entonces cogen un ramillete con las mejores cebadas de su sembrado y lo traen para Dios, y el sacerdote viene y lo mece delante de Dios así, y lo entrega para Dios, lo queman para Dios, lo ofrenda. Toman una parte para el sacerdocio, pero la otra la queman. ¿Y qué están haciendo cuando cogen todas esas espigas? Están haciendo dos cosas. Primero diciendo, lo mejor que yo recoja, siempre lo mejor será para Dios. Y a la vez están diciendo, Señor, mire, así como esas espiguitas que le mandé, ay, que así me salgan las otras, Señor, por favor. ¿Sí, gente? Está bien, también tiene su doble propósito, que todas las otras espigas también salgan tan bonitas como esas que les mandé. Entonces tenemos 1, 2, 3 fiestas hasta ahí. Y luego 50 días después de la Pascua, es la fiesta del Shavuot, nosotros le decimos Pentecostés, al Shavuot. Generalmente a nosotros nos cae por ahí por mayo, el Pentecostés. Nosotros lo reconocemos porque fue cuando el Espíritu Santo vino y la ley ya no estuvo escrita en tablas, sino en nuestros corazones. El Espíritu vino en nosotros. Ellos lo que están celebrando es el día que a Israel le entregaron la ley en el desierto, en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Así como se dice Uzeta ahí en el monte Sinaí. Sí, ahí, allá en el monte Sinaí, allá les dieron la ley. Y entonces ellos están celebrando eso, 50 días de la Pascua en el Shavuot. ¿Lo tienen? Eso ya lo hemos estudiado, usted lo recuerda. ¿Dónde hay diferencia? Y aquí sí son bien raros los judíos, bien raros. Porque resulta que cuando empieza el otoño, aquí en la mitad, lo que nosotros decíamos para la mitad del año, ellos empiezan a contar el año civil, o sea, tienen otro año nuevo, y es el que ellos cuentan. En este momento empezaron el viernes de la semana pasada a las 6 de la tarde, empezaron a contar el año 5.784. También adelante, ¿no? Nosotros apenas en el 2023. ¿Cuándo los vamos a alcanzar? ¿Por qué 5.784? ¿Por qué? Y ellos lo cuentan desde Adán, desde la creación de Adán, lo cuentan, es el cumpleaños de Adán. Entonces, 5.784 años desde Adán. Nosotros lo contamos después de Cristo, ¿correcto? Y entonces esa es toda la diferencia. Ellos tienen otro comienzo de año civil contado desde la creación, y es el comienzo del otoño y es el comienzo del segundo grupo de fiestas. Hasta aquí habían 4, 1, 2, 3 y 4 fiestas. Son para variar. Si usted no supiera nada de Biblia y le dijeran, ¿cuántas fiestas cree que Dios estableció para el año? ¿Cuántas? Usted diga un número, ¿cuál se le ocurriría? ¿Relacionado con Dios? ¿Cuántas fiestas habría? 7. Usted diría, deben ser 7. Pues sí, 7 son. Las que Él estableció son 7. Entonces nos faltan 3, que sería la primera, la de las trompetas, el Rosh Hashanah, el Año Nuevo. Se llama la fiesta de las trompetas porque es una fiesta en la que suenan las trompetas. Más fácil no puede ser. Las trompetas de ellos se llaman shofar y están hechos con el cuerno de un carnero que lo desocupan así y al soplar por ahí suena, ¿han oído tú, algo así más o menos? Mejor, pero más o menos así. Y lo que sí suena es bien duro y es la celebración de ellos, el Rosh Hashanah. Después de que celebran eso, el 10º día de ese año civil, el 10º día, es el Yom Kippur. El Yom Kippur es una fiesta, es la más importante de todas en el año. Ahí se sacrifican, no en la Pascua, se sacrifica un cordero en la Pascua, el cordero pascual. En Yom Kippur se sacrifican 3 animales, un becerro por Aarón y 2 machos cabríos. ¿Sí? Y es la fiesta como de juicio, representa juicio. ¿Y qué hacen entre el Rosh Hashanah y el Yom Kippur? Ya lo vimos ahorita en el calendario. ¿Qué hacen en esos 10 días? ¿Y cómo se dice? Teshuvah, hacen arrepentimiento. Va a haber un juicio. Usted sabe que era un juicio, su papá le dijo, le anunció la tanda y llegó. ¿Y usted qué hace mientras le avisaron y su papá llega a darle la tanda? ¿Usted qué hace? Arrepentirse, ¿sí o no? Y portarse bien y lavar los platos y hacer, ¿cierto? Tratar de evitar, eso es lo que hacen en ese proceso. Y después, ¿qué queda pendiente? Ya queda, después de eso, el día 15, la de los tabernáculos o la del Sukkot. Muy complicado, lo hemos visto tantas veces. A mí me gusta explicar esto, le confieso, por eso le enseño tanto. Mis hijas y mi esposa me molestan cuando empiezo con eso del Yom Kippur y esas cosas así, ¿sí? Ellas le ponen otros nombres, que el Yoplait, no sé qué, y cosas así. Pero me gusta enseñar eso con una preocupación. Siempre enseño esto, me queda una preocupacióncita chiquita. Que es una tendencia también a nivel del pueblo de Dios, judaizar. Acuérdense que la primer gran batalla que enfrentó el cristianismo fue los judaizantes, donde Pablo predicaba, tan pronto se iba y llegaban los judaizantes a volver a la gente
diciendo que Cristo simplemente era un restaurador de la Torá y venía a predicar la Torá otra vez. Entonces vuelve y guarda los mandamientos y todos ustedes que se convirtieron hagan fila para circuncidarse. Y la gente pues se iba a la iglesia más bien, ¿cierto? No está, y pasaría hoy yo creo también, ¿no? Y guardar esto y guardar esta otra cosa y la gran lucha. Y como fue esa la primera gran lucha de la iglesia, ¿qué sabemos nosotros? Que va a ser la última gran lucha de la iglesia, más que persecución de cualquiera, va a ser ese ataque ideológico de volver a judaizar. Entonces me gusta enseñar todo esto, pero por una razón muy sencilla, porque realmente todas esas cosas apuntan y señalan a Cristo Jesús y su obra perfecta. Eso es lo que lo hace valiosa. Si no, a mí no me importa en esa fiesta. Me importa es porque señalan a Jesús. Claro que sí, para eso es que realmente están puestas. En la primera venida, que llamamos la encarnación, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y nació de la Virgen María, todo eso lo sabemos. En la primera venida, Cristo cumplió el verdadero y más completo Pesaj, la Pascua. Él fue el Cordero Pascual, fue sacrificado el día que era, a la hora que era, con las características que era, hasta fue anunciado como sin defecto. ¿Te acuerdas que Pilato se levanta y él no sabe nada de las cosas espirituales, pero nada en nada? Ese es el más bruto de todos. Y sin embargo pasa y dice, no ha hallado defecto en él. Y sin darse cuenta, eran las palabras que decía el sacerdote cuando revisaba el cordero, para ver si podía ser para la Pascua. Y cuando lo revisaba bien al pobre animalito, le revisaba todos los churcos y venía y los sacaba y decía, no ha hallado defecto en él. Las mismas palabras. Y él no sabía eso y cumplió hasta eso y a la hora exacta y murió a la hora que tenía que morir. El cordero perfecto. Entonces todos los años que se celebró la Pascua, estaban anunciándonos que un día vendría el Cordero, que no habría que sacrificarlo cada año, sino una sola vez y por todas, entregaría su vida una vez y para siempre, y con su muerte nos salvaría a todos para siempre y nos redimiría de nuestros pecados con su muerte en la cruz del Calvario. Ese era el Cordero. Todo eso era para anunciar lo que Cristo hizo, lo que Cristo vendría a hacer. Y ahora si haces algo tú relacionado con la Pascua hoy, sea para acordarte que ya se satisfizo, que ese Cordero cuando fue crucificado dijo otra cosa que el sacerdote decía. Cuando la ofrenda era acepta delante de Dios, el sacerdote terminaba toda la ceremonia diciendo, consumado es. Cristo fue la ofrenda y Cristo fue el sacerdote también que se ofrece. ¿Por qué? Porque Él se ofreció a sí mismo. A Él no le quitaron la vida, Él la entregó. Sacerdote y ofrenda, consumado es. Cristo es la verdadera Pascua, pero también fue sepultado como el pan que es metido al horno. El pan es mi cuerpo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así fue metido también la sepultura. Luego fue el verdadero pan sin levadura, el verdadero cuerpo que no pecó, la verdadera carne como tuya y la mía, pero sin pecado, el pan sin levadura. Es Él, Cristo Jesús, el verdadero matzá. Y también Cristo, después de que estuvo en la tumba 3 días y 3 noches como estaba profetizado, el primer día, y es que no fue otro día, tenía que ser exactamente cuando fuera. El primer día fue presentado como primicia de los que resucitan, el bicurín, las primicias de la resurrección, Jesucristo mismo. Qué lindo que durante miles de años se hizo una lúdica, se hizo una coreografía, se hizo unas celebraciones sumamente importantes y la gente viajaba y ahorraba y eso es un evento nacional, simplemente para que cuando ocurriera todos dijéramos, perecito. Esto nos estaba señalando, era este momento glorioso en que Cristo haría su obra perfecta. Y se fue. Y exactamente cuando se celebraba que fue dada la ley en piedras para el pueblo de Israel, envió su Espíritu Santo para que su ley en espíritu esté grabada en nuestros corazones. Y 50 días después exactamente cumplió la 4ª fiesta de la primavera, el Shavuot o Pentecostés. Las 4 fiestas las cumplió el Mesías en su primera venida. Gloria sea a Él por siempre, amén. Gloria sea a nuestro Señor. Él es el sentido de las cosas. Y perdón esta cuña, y no solo de las fiestas hebreas, Él es el sentido de nuestras fiestas. Él es la razón por la cual celebramos, es la razón por la cual hoy también mi esposa pidió un permiso en su trabajo por la tarde y estamos desde mediodía celebrando. Él es la razón, su bondad, su misericordia. Él es la razón de todas nuestras celebraciones. Pero ahora, el segundo grupo, las de otoño, va a pasar un tiempo y luego al final, entonces ocurrirán las fiestas que es en el regreso de Cristo. Y ahí el Señor cumplirá las 3 fiestas simbólicas. Es la razón de ser de esas 3 fiestas. En su segunda venida, la primera de ellas, el Rosh Hashanah, la fiesta de la trompeta, ¿está relacionada con el regreso de Cristo o no? ¿Qué dice la Escritura? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados para ser arrebatados juntamente con Él y así estaremos con Él para siempre. Entonces, el regreso de Jesús, el Rosh Hashanah nos recuerda que Jesús va a venir. Pero Jesús va a venir ya no con relación al pecado, ya no viene como el Cordero a expiar el pecado. ¿Cierto que viene como Cordero? Ya viene como la otra. ¿Cuál es la otra carácter de Cristo representado por animalitos? Cordero y león. Ahora viene a reinar y lo primero que hace es establecer el Yom Kippur, el juicio de las naciones. El Señor establecerá el juicio de las naciones. Y después del juicio de las naciones, en nuestra escatología, o sea, en la teología que nosotros vemos los eventos futuros, después del juicio vendrá un tiempo en que moraremos de manera diferente al amparo de Dios, en algo que ya conocemos como el milenio, que es el cumplimiento del Sukkot. Ahora, ¿cuántos años durará el milenio? A ver si están distraídos. Pues 1000 años, sí, 1000 años. ¿Y qué pasará al final de los 1000 años? ¿Por qué son tan bonitos esos 1000 años? Esos 1000 años son bonitos porque Satanás es atado durante 1000 años, pero al final es soltado de nuevo. Y entonces después de eso termina toda esa etapa con el gran juicio en el trono, delante del trono de Dios. Ahí ya no es con el Cordero, ya es con el Padre, ¿no? Ya venimos a dar cuenta final. Y luego viene el estado eterno de las cosas, donde se habla de esa Jerusalén celestial que vendrá y que moraremos para siempre. Bueno, hay diferentes interpretaciones escatológicas, todas respetables, y voy a decir una cosa pesada, me disculpan si alguien se ofende con esto. Y todas las interpretaciones, incluida la mía y la suya y la nuestra y la de otros, todas equivocadas. El Señor se ha complacido en hacernos quedar en ridículo a los que se crean sabios. Y van a ocurrir como Él diga y como Él sea, y nos ha dado revelaciones parciales para que ninguno sienta que es el dueño de la verdad, sino que toda la iglesia, con cada una de sus interpretaciones, seamos capaces de amarnos, los que creen que el rapto va a ser antes de la tribulación, los que creen que va a ser en la mitad, los que creen que no hay rapto sino segunda venida solamente, los que creen que el milenio era antes o después, que el milenio no dura 1000 años. Bueno, los que creen cualquier cosa, sea como sea, el Señor quiere que a pesar de nuestras diferencias de cosas que no sabemos, ¿usted cree que el Señor nos va a condenar por no haber interpretado bien algo que Él puso enredado? Ay, que el 666 no era eso, sino eso. Yo le digo, Señor, pues hubiera puesto una foto. Sí, o sea, que no le entendió, perdóneme, pero no le entendió, o sea. Él quiere que nadie sea el dueño absoluto de la verdad, así que todos seamos unos humildes ignorantes y que seamos capaces de amarnos a pesar de nuestros diferentes ignorantes enfoques. ¿Acepta eso y lo entiende? Nos amamos y con aquel que piensa diferente tiene un humilde enfoque diferente al mío. O sea, la ignorancia de él es distinta a la ignorancia mía. No es que yo tengo la verdad y todos los demás se van para el infierno. No, no. Es que la ignorancia de él es distinta a la mía, pero tengo también ignorancia y la verdad la tiene el Señor. Y mientras tanto, el domingo pasado, alguien vino y me hizo una pregunta complicadísima sobre la creación y las etapas y las eras y los años y la edad de la tierra y cosas. Yo le dije, no, tienes toda la razón, es muy complicado. Yo le dije, bueno, ¿entiendes? ¿No mentirás? ¿Entiendes eso? Dijo, sí, pues cuando hayas cumplido ese, buscas el siguiente. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¿Sí? Amad a vuestros enemigos. ¿Le entiende eso, amar a los enemigos? ¿Entiende? ¿O qué? ¿Qué le queda difícil? No, entiendo que es amar. Ah, bueno, hágalo. Alguien me preguntó también sobre los libros apócrifos. Yo le dije, sí, yo también sé, y hay algunos que tienen una información interesante, pero es que yo no he terminado con el Sermón del Monte de obedecerlo. ¿Sí entiende? Cuando haya obedecido el Sermón del Monte al menos, Mateo 5, 6 y 7, entonces me dijo, a ver, ¿qué más me meto? Y cuando haya obedecido toda la Biblia, pasta a pasta, cierro y digo, bueno, ¿qué otro mandamiento hay? Está aburrido, ¿no habrá por ahí una epístola de Santiago? ¿Dónde está el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Judas? ¿Dónde está el libro de Baruch? Yo ya estoy aburrido porque ya cumplí toda la Biblia. Ya, no era más. Mientras tanto, ahí estoy todavía, como le digo la verdad, yo voy con el Sermón del Monte apenas. Y ahí voy. Me ha tocado presentar habilitaciones, se decían antes, recuperación de logros, ahí todos los días en eso. Entonces, todos tenemos diferentes ignorancias. ¿Cómo hacemos para solucionar? Obedezcan lo que entiendas. Dios te va a juzgar por aquello que sabes si no obedeciste. No por lo que era enredado, ¿no? Usted va a tratar de sacar el quite al Señor, yo sé. Y yo también, yo lo haría. Si Él viene y me dice, porque es que 6 mujeres ha tenido y ahora está coqueteándole a la vecina, como a la mujer samaritana. Y yo le diría, Señor, pero teológicamente es en el monte Gerizim o en Jerusalén, porque nuestro no de los 144,000 sellados del libro de Baruch.
Y el Señor siempre nos demandará es por aquello que es fácil de entender y no obedecemos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué no entiende de ahí? ¿Qué no entiende de ahí? No, eso sí lo entiendo. Ah, bueno, vaya, hágalo. Y cuando termine viene y miramos qué otros libros habrá por fuera. El libro gordo de Petete, el pequeño Larruz, el directorio telefónico. Miramos qué más órdenes hay para obedecer. Pero por ahora yo no sé, yo toda la Biblia tengo, no sé usted cómo va. Antes si pudiera le quitaba algunos, pero no, toca dejarla completica. Ahí vamos en la lucha, ¿correcto? ¿Entendido así? Todo esto tiene un solo sentido. Hay mucha preocupación y mucho interés, y no es de usted o mío. Los discípulos del Señor tienen la misma preocupación que usted tiene. Cuando el Señor les hablaba de los tiempos finales, pensaba lo mismo que usted piensa, igualito, porque usted es un discípulo de Cristo. Entonces es normal que usted piense igual que los discípulos del Señor. En Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaban aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le digo una cosa, eso es lo que yo le preguntaría también, ¿cierto? Usted dice que se aparece el Señor en presencia en el cuarto. Usted ha visto que hay gente que cuenta ese testimonio, a mí me impresiona. Que estaban enfermos en un hospital y entró Jesús y los tocó y les habló, ¿cierto? Y esas personas fueron sanas. Yo digo esos testimonios tremendos, siempre me molesta un solo punto. ¿Por qué no le preguntó cuándo era que venía? Ya vino, ya no lo interrumpí. Señor, ya que vino, gracias por sanarme. Sí. Señor, ya que vino, gracias por sanarme. Yo le diría lo mismo que ellos le preguntaron. Señor, ¿y cuándo es que viene? Yo no le digo a nadie, pero ¿cuándo es que? Porque es una inquietud normal. ¿Qué respuesta le dio Jesús a ellos? Varias respuestas. Les habló de que vendrán muchos diciéndose Cristo, que habrá persecución, que habrán guerras, terremotos, que habrán pestes, un montón de cosas, dijo él. Y hay una que en especial, hablando de cosas que a la gente le hablan y le edifican y le llaman la atención, hay una que en el mismo Mateo 24 es una señal muy especial, y es que el Señor en Mateo 24 dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, ellos se guiaban con la naturaleza para los calendarios. Así también, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Han oído esa profecía del Señor Jesús? Que nos da muchas luces. Y mucha gente dice, pero en todas las épocas de la historia, la gente ha creído que Jesús ya casi viene. Y es verdad. ¿Saben que los discípulos creían que Jesús iba a venir antes que ellos murieran? Y cuando empezaron a morirse los creyentes y los familiares se desanimaron y diciendo, no, se murió fulano y el Señor no ha venido. Todos en todas las generaciones han creído que Jesús viene en su generación. Pero tienen un pequeño error, creo yo, desde mi ignorancia, que es muy especial mi ignorancia. ¿Sí? Creo que ignoran esta señal aquí de la higuera. Cuando habla de la higuera, ya el Señor en Marcos 11 hablaba de la higuera representando a Israel. ¿Recuerdas que llegó a buscar higos en una higuera, a buscar fruto, algo que comer? Y no había sino hojas, o sea, bla, 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 y fruto nada. Puro bla, 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 y fruto nada. Puro bla, 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 bla. En ese tiempo en las iglesias hablaba y sabían muchas cosas y hablaban en lenguas y cosas. Y usted el frutos dignos de arrepentimiento no habían, ¿sí? Entonces el Señor Jesús dijo, esta maldita higuera no tiene ningún hijo. Al otro día pasó. Estaba seca la higuera que él había maldecido el día anterior. ¿A quién representaba? A Israel. A Israel que se perdió la bendición. Tenían todas las señales desde niños, hace miles de años, desde niños, practicando todas las lúdicas, todas las fiestas, que era ¿para qué? Para señalar a Cristo, para que cuando lo vieran dijeran, mírenlo, ese es, ¿cierto? Para señalar a Cristo. Y no, él vino Jesús por su fruto y no habló sino bla, bla, bla. Pegados a la fiesta. Estaba hablando de la higuera que es Israel. Y está diciendo que sabremos que no pasará una generación cuando la higuera vuelva a reverdecer. Y en ninguna generación en la historia está en la posición que usted y yo estamos. Desde mi ignorancia le digo, esta señal sí es muy clave. Porque el 14 de mayo de 1948, la ONU decretó a Israel como un Estado. Y el pueblo de Israel, que siempre ha sido representado con la higuera, volvió a reverdecer, volvió a ser nación. Esta es realmente una foto de un titular de un periódico de Chicago del sábado siguiente, que fue reconocida Israel de nuevo como nación. Entonces sí, los discípulos estaban esperando que Jesús volviera en vida, y en el medioevo también, y los patrísticos de la iglesia también, y en el siglo pasado también, y los misioneros del siglo antepasado también, y en la Reforma también creían que iba a venir. Pero le faltaba un detallito importante que nosotros ya tenemos completo.
que era el reverdecimiento de la higuera. ¿Y sabe qué análisis hace la gente? Este es un análisis desde mi ignorancia también. Como la Escritura en el Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Así que, lo siento mucho. Ay, dice el Salmo 90. Pero dice, si en los más robustos son 80 años. Si 80 años más robusto, entonces yo voy para los 120. O sea, esa es la ventaja, ¿sí me entiende? Dice, si en los más robustos 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Sean 70, sean 80, son poquitos y pasan rápido también. Pero ahí está puesto es para darnos una idea de lo que es la duración de la vida de una persona. Lo que la Biblia podría llamar una generación. Antes se creían que eran 40 años. Pero no, en 40 años hay nuevos hijos, pero la generación todavía está. Y dice que no pasará esta generación. Entonces, cuando pase la generación completa. Y entonces, ¿qué hacen las personas? 1948, que fue el año en que Israel, la higuera reverdeció. 70 años que dura una generación, 2018, nos pasamos. Entonces dije, no, tal vez es 80. 1948 más 80 da 2028. Espérate, ¿y si es 2028? Le cuento una cosa. O sea, estamos encima. Sobre todo si usted a eso le resta los 7 años de la tribulación, entonces debe haber empezado la tribulación en el 2021. Estamos pasados otra vez. Y usted dice, no, pero nosotros vamos a hacer, de pronto están en el principio de dolores. Y hay unos que creen, nosotros creemos que somos raptados antes de la tribulación, pero otros creen que somos raptados en la mitad antes de lo que se llama la gran tribulación. ¿Cuál es la diferencia entre la tribulación y la gran tribulación? Pues gran, ¿sí? No sea así, pues que la otra es todavía más difícil, más tremenda. Entonces, si son 3 años y medio, entonces sería a mediados del 2024, o sea, el año entrante. Pero si contamos los 7 ya nos fuimos. O lo que es peor, ya nos quedamos. ¿No le parece más grave eso? Estamos haciendo un culto post-rapto aquí, hay Padre Celestial. Ahora, por favor, todo esto, y la gente se mata y pelea y se hace enemigo del otro y se creen dueños de la verdad porque hacen cuentas con números y cosas así por el estilo. Yo le digo, espere un momento, está ignorando algo que la palabra también nos enseña con una claridad total, que en 2 de Pedro 3:9 nos aclara Pedro y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Dios es paciente? ¿Usted tiene pruebas de que Dios es paciente? ¿Y le muestro una prueba de que Dios es paciente? ¿Sí? ¿Quiere que le muestre una prueba de que Dios es paciente? Y cuando debía castigar a alguien, lo ha perdonado y lo ha llamado y lo ha vuelto a usar y lo ha vuelto a limpiar. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Les cuento algo personal, con mucho respeto, pero bueno, Dios me perdone, no sea tropiezo para nadie. Pero orando al Señor una vez, yo le decía, Señor, venga ya. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor, yo soy iglesia y por el Espíritu yo le dije, Señor, venga ya. Venga, Señor, ya. Y cada vez que pasa algo así, y cada vez que se acerca el tiempo de la creación de renta, y cada no, mentira. No, mentira, pero no, con las cosas que pasan uno, ay, Señor, venga ya, ¿cierto? Uno, tremendo, uno cada vez que ve cómo está la situación, ven. No, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino todos proceda al arrepentimiento. Y un día le dije, Señor, por usted estar esperando que otros se suban, son más los que están bajando, Señor. Usted se demora y son más los que se van a perder que los que se van a salvar. Y el Señor me decía, pues para eso están ustedes. Ustedes son respuesta para que sean más los que se salvan. ¿Dónde están sus familiares, sus amigos, sus allegados? Que se monten al arca antes de que el diluvio se suelte y la puerta se cierre. Entonces también depende mucho de nosotros. Y entonces, a todos estos números que usted haga, usted tiene que sumarle un pequeño factor que se llama la paciencia de Dios. A ver, báileme ese trompo en luña, a ver. ¿Cuánto puede ser la paciencia de Dios? ¿Puede ser un día? Pueden ser 1000 años. Entonces, ¿cuándo van a hacer esas cosas? Cuando se agote la paciencia del Señor. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Sí, mi opinión personal, para el que le interese, a ti, mi amor. Bueno, menos mal que ella está aquí. Creo que a nadie más le interesa mi opinión. Pero a ti que te dirás mi opinión, mi amor, yo creo que el tiempo está cumplido. En serio. Yo creo que ya los 90 minutos del partido, ya. Los 90 minutos. ¿Qué estamos ahorita? En tiempo suplementario. Estamos viviendo tiempo suplementario, tiempo extra. Y el tiempo que estamos viviendo, ¿sabes cómo se llama?
Para nosotros principio de dolores, para Dios se llama el tiempo de su paciencia. ¿Cuánto dura? Más o menos, ¿quién sabe? Y Dios lo hace intencionalmente para que nosotros estemos preparados todo el tiempo y esperanzados en Él. Y si para Él vivimos y nos deja en esta tierra, ojalá venga ya, pero si nos deja tierra un mes, un año más, para Él vivimos. ¿Amén? Ay, si nos mandó llamar y nos tocó irnos, para Él morimos, para Él vivimos y para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, dice la palabra del Señor, y eso es lo único que realmente importa, que somos de Él. Por eso, entonces más que ponernos a jugar a los números, cuando vemos todo esto de las señales y todo eso, yo quiero por favor repetirle 1000 veces a la congregación, por lo menos a las personas a las que Dios me puso a servir, a ustedes y los que están también a través de las redes, que por alguna razón que nos sobrepasa a nosotros, en su misterioso e inmenso amor, los ha conectado a ustedes con nosotros en Japón, en Cuba, en Argentina, en México, en todos los lugares, y están siendo enseñados con la palabra humilde pero verdadera que Dios nos da, ¿cierto? Más que pelear con los números, usted y nosotros tengamos muy claro esto, lo importante de todos esos rituales y celebraciones que mismo Dios enseñó, porque las enseñó Dios, las diseñó Dios. Lo importante de esas es que todo lo hizo para Él, para Cristo. Incluso la creación lo hizo para Cristo. Incluso a usted y a mí nos hizo para Cristo. Esas celebraciones las hizo para Cristo. Si dejan de señalar a Cristo, pierden su propósito. Por favor, nunca, nunca, por ninguna razón, quedemos tan emocionados con la señal que muestra Cristo. Porque es que son señales bonitas. Cada fiesta tiene que el pan sin levadura, que los panes hacimos, que el shofar, que las manzanas en miel. Eso tienen un montón de rituales y requisitos. Y el Shabbat tiene que ser tantas millas que no se puede andar y tantas horas y de tal hora. Todo eso, uno se mete en eso. Le voy a decir una cosa, se enamora de esas señales. Eso es lo bueno. Están hechas por Dios para que enamoren. Pero es lo malo. Porque podemos estar tan embelesados con la señal que nos ignoramos al que esa señal está señalando. Es más, todas las señales que Dios puso, por ejemplo el Shabbat, mostrarnos que algún día vendría el Hijo del Hombre a traernos reposo de nuestras cargas y nuestras culpas, era para señalarnos a Cristo. Y cuando vino Cristo, estaban tan emocionados con sus celebraciones que no solo ignoraban a Cristo, sino que lo mataron por no practicar las celebraciones. ¿Está entendiendo eso? Porque para ellos la celebración fue más importante que la persona de Cristo. Pasó por el lado y no lo vieron porque estábamos celebrando las cosas que nos van a mostrar cuando Cristo venga. Y Cristo vino, estaban tan ocupados celebrando como Marta y María, afanada y turbada en las mismas cosas. Estaban tan ocupados con la fiesta de Cristo que no atendió a Cristo. Y otra se despreocupó de las fiestas de Cristo y se dedicó a los pies de Jesús, se dedicó a Cristo Jesús. Esa es la iglesia, nosotros. Así que despreocupe. Muy bonito esa cultura. Y si usted va a poner a mirar fiestas de los celtas y fiestas por allá de los chinos, pues más bien que aprenda de las cosas judías bien. Están hechas para enamorarse, con el peligro de que te enamores tanto que ignores al Señor. Que estés tan afanada y turbada, Marta, con hacerle ese sancocho también hecho y la mesa también puesta y las flores también puestas y la cortina cambiada y toda la casa limpia, que Jesús pasó y Marta ni se dio cuenta. Y una sola cosa es necesaria, la cual no nos será quitada. Y hay que escoger la mejor parte, iglesia, que es que todo señala a Cristo Jesús. No los quiero juzgar a los judíos. Voy a explicar un poquito cómo puede uno caer en ese error. ¿Cómo cayeron los judíos? Con un ejemplo de nosotros, para que lo entendamos un poquitico mejor. ¿Vale? Para que tampoco lo juzguemos y entendemos cómo se van escurriendo de una cosa que está apuntando a Cristo y termina por allá en cosas raras. ¿Vale? A ver, voy a hacerlo con un ejemplo que fácil entendamos. La Navidad de mi infancia, por ejemplo. En la Navidad de mi infancia, el arbolito, no sé, ¿a quién le tocó arbolito de chamizo? ¿Alguien? No, en serio, ¿quién le tocó arbolito de chamizo? ¿De verdad? De ir a buscar el chamizo y quitarle las hojitas y todo eso. Bueno, ¿y qué más? Y ponerlo en un tarro y luego forrarlo con algodón y el tarro taparlo con musgo. Se podía musgo, es un delito tremendo. Se le podía poner musgo y luego decorarlo con bombitas y todas distintas formas y colores. Eso era lo más ecléctico que había. No había una sola adorno que se pareciera al otro. Cada una de las que se iban quedando. Y la instalación de luz, si el que tenía, eran con unos bombillos grandecitos, estables, y cuando empezaron a aparecer esos pequeñitos, esos que los hacen para que uno se pare cuando no se da cuenta y se los pise,
Ah, ya sabe cuáles son. Ay, 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 esos son esos. Tienen pullas por todos lados, ¿cierto? Esos bombillos. Y uno ponía, la instalación duraba porque tenía cable el grueso, era cable 2x18, eran instalaciones. Eso no la enchufaba cuando se dañaba. Ahora cada año una la guarda con cuidado para el año entrante y al otro toca comprar. Porque o están dañadas o quién desenreda eso, ¿cierto? No hay forma. Bueno, así era, así era. Ay, ¿se acuerdan unos churrusquitos que el viento los movía así, tan bonito, se movían todos para el mismo lado? Y si uno cometía el error de ponerle bolitas de icopor, barra todo y el icopor se burlaba de uno iba con la escoba y le daba la vuelta a la escoba. Que ese icopor eran poseídos, eran espíritus malignos. No había manera de barrerlo y mucho menos echarlo al recogedor, ¿cierto? Bueno, esa era nuestra Navidad, nos acordaba de la naturaleza, del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Y también hacíamos un pesebre, o modesto, forrado con papel encerado y musgo, ¿cierto? También lo ponía uno ahí, y ponía el espejito que yo siempre he dicho, ¿no? Un espejito ahí con musgo por los lados, que ese era un lago. Y uno ponía un cisne, porque eso en Jerusalén eso es lleno de cisnes. Un cisne blanco ahí grandote, ¿cierto? Y las casitas son como de urbanización, ninguna parece una casa hebrea, eran casitas de doblar y uno las ponía alrededor de una fogata en forma de pueblo, ¿cierto que sí? Y gallinitas más grandes que las casas, ¿cierto? Eso, y uno llenaba el pesebre con las ovejas catalépticas, ¿cierto? Usted las puede parar todas las veces que quiera, ellas se caen solas. Después de que vimos que hay unas cabras que son así, les da así, las de mi casa sufrían de eso, todas andaban caídas, patas arriba, esas mugres ovejas, no había manera ni pegándolas, se quedaban paradas, ¿cierto? Y ponía uno la casita, ¿cierto? La casita ya lo que era el pesebre mismo y ponía la imagen, y el niño no se ponía sino hasta Nochebuena. Nochebuena, 24. Entonces se dejaba ahí y no se ponía, y obviamente no podían faltar los Reyes Magos gigantes, mucho más grandes que la ciudad, ¿cierto? Era como los reyes, la mascota de los Reyes Magos era Godzilla, o sea, porque eso eran gigantes. Hoy día no falta el Buzz Lightyear, ¿cierto? En vez de Ángel, en vez de estar el Buzz Lightyear al infinito y más allá. ¡Oh! ¡Feliz Navidad! Ahí está, ese. Y un dinosaurio por un tiranosaurio rey, ¿cierto? No falta. Bueno, ese es el pesebre. ¿Y qué representaban los personajes de la historia de Jesús? ¿No representaba eso? Y representaba que Jesús vino y nació en un pesebre. Eso representaba el pesebrito que nosotros hacíamos. ¿Le tocó alguno de esos? Hicieron un pesebrito de eso. Esa alegría para uno hacer ese pesebrito. Ahora, no se hacía desde septiembre. No se hacía desde septiembre. Se siente diciembre. No. El 16. El pesebre tenía que estar listo, era el 16 para las novenas hasta la Nochebuena y se quitaba máximo en Año Nuevo. No, ahora se empieza desde septiembre y se deja por ahí hasta marzo más o menos. Y hacían eso que llamaban las novenas, que eran esas 9 noches, y cada novena, claro, es una costumbre católica, pero era una costumbre que cada noche se acordaban de uno de los personajes del Padre putativo de Jesús, del benignísimo Dios, de ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ¿cierto? Un llamado a la puntualidad, ¿sí me entiende? Ese debíamos usarlo, ven a nuestras almas, ven a nuestros cultos, ven no tardes tanto, y hacíamos eso pensando en los personajes de esa historia. Todo estaba hecho de alguna manera para señalar a Jesús, ¿cierto? Y para señalar el nacimiento de Jesús. Perdóneme, yo sé que hay varios hermanos que están ofendidos con eso. Dicen, no se hace un pesebre, eso es pagano, eso son imágenes. Sí, tiene toda la razón, hermano, está muy bien. Tenga una vida, ¿sí? Pero sí, está muy bien. Todo eso que usted dice es cierto, pero lo que yo estoy diciendo aquí simplemente, así no lo hiciéramos en nuestras casas, es que todo tenía el propósito de recordarnos el evento del nacimiento de Jesús, pero evolucionamos. Y ya el arbolito no puede hacer, ahora tiene que ser el cipoteador, ¿no? Y el árbol tiene que ser un pino canadiense o europeo y con una pinta de esos árboles. Usted cuando sale a la calle por ahí, cuando va a un monte, vaya a una hollada, ¿cuántos pinos de estos ve en la hollada? O en los llanos, o en la vía a la costa. Nosotros aquí nos da eso, no, pero toca porque eso es más bonito porque salen en las películas. Y todas las bolitas de un solo color y la iluminación acá, y eso se gasta una fortuna y tiene que haber, obviamente, en la chimenea de nuestra casa para los fríos tan tremendos que hacen aquí. Está uno derritiéndose de noche a toda hora, un calor tan horrible. Chimenea para el frío. Y las bufandas. Incluso nos toca cantar a veces con gorritos y bufandas y está uno aquí cantando y derritiéndose, hermano. Eso es un sauna para uno y todo se nos va en decoración.
¿Y qué? Dígame qué de esto, por favor, qué de esto, alguna cosa, dígame qué señala Jesús. Ah, bueno. Y entonces ya no es ni siquiera, entonces el pesebrito y los personajes, no, ahora los personajes de la historia fueron cambiados. Y entonces Rudolf el reno, con la nariz roja, ¿cierto? Y los duendes y Santa Claus y todo el trineo y un montón de cosas, y los personajes fueron reemplazados. Mira cómo empezaron las cosas siendo unas celebraciones casi inocentes que señalaban a Jesús. Y nos enamoramos tanto, es que la Navidad es tan linda. Yo soy enamorado de la Navidad. A mí a esta hora ya tengo antojos de tamal. No, en serio, a mí ya a esta hora de tamal. Y le cuento que esas Navidades tan pobres de un vino cherrinol, una cosa que es así como un vinagre dulce, ¿cierto? Una cosa así. Y la lata de galletas que regalaba el compadre. Y uno siempre se robaba la rosada de la mitad. Pero le lamía la cosa rosada hasta que le sangraba la lengua, ¿yo? Yo amo la Navidad. El 1 de diciembre en el carro yo pongo la música de Navidad y mis hijas, uy, no puede ser, ya es primero. Solo se oye música de diciembre, desde el 1 de diciembre. Todo eso fue reemplazado. Nosotros eran unas celebraciones inocentes y las queremos, pero quisimos tanto las señales que las perfeccionamos. Y al perfeccionarlas, el símbolo ganó más importancia que la esencia, que la sustancia. El símbolo fue más importante que la sustancia. Y entonces se llenó de personajes mucho más maravillosos. Un trineo volador, ¿sí? Eso fue pastores ahí con un burro, un reno es más high class. Un reno es como un burro estrato 6, más o menos, ¿sí? O sea, entonces es mejor. Y fuimos cambiándolos por personajes mejores. Y ya no es la casa haciendo la novena. Ya dejó de ser la celebración en la casa para hacer la celebración en los centros comerciales, y lo importante son los regalos, y lo importante es la temporada, y lo importante es la compra. Y cuando todo se fue transformando así, se hizo tan perfecto la señal, la celebración se volvió tan bonita, tan elaborada, tan grande, tan perfecta, que empezó a darle paso a otras celebraciones que son parecidas, y entonces terminamos celebrando nosotros aquí el St. Valentine's. Un regalito de nosotros celebramos para esta fecha el amor y amistad. No, salió el 14 de febrero el San Valentine's. Uñadero, gracias por el regalo de San Valentine's. Y pegado a eso terminamos dándole cabida, o terminó la cultura dándole cabida a otras fiestas paganas, de diablos, de brujos, de demonios, de cosas oscuras. Y nos dimos cuenta, ¿a qué horas? No, nos fuimos escurriendo, dándole más importancia a la señal que a la sustancia, y caímos hasta allá. Acabas de entender lo que le pasó a Israel. ¿Ya? ¿Lo entendiste? Le fue dada unas celebraciones que hablaban de Jesús. Embellecieron tanto la señal que se enamoraron de la señal. Elaboraron tanto la señal, los mandamientos eran unos y después se volvió tan elaborado el Shabbat, se volvió tan elaborado la Pascua, tantos componentes nuevos, tantos ingredientes nuevos, tantas cosas nuevas, que terminó pareciendo otras cosas. Y hoy terminó mostrando cosas que no debería mostrar porque se fueron alejando. Es muy sencillo, por favor. Cada celebración judía y cada cosa que está en la Biblia cumple su propósito si señala a Cristo Jesús. Si no, no sirve para nada. Y no solamente en las celebraciones judías. Cierra tus ojos un momento y convierte esto en una declaración. Que la hemos hecho ya. A mí no me molesto decirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Y de nuevo a este propósito: lo que no te glorifique a ti, mi Señor Jesús, no me interesa. La esencia de las cosas es que te glorifique, porque podemos caer en darle trascendencia a la señal más que a la sustancia. Podemos amar tanto el culto. El culto es para la adoración y la exaltación del nombre del Señor. Para eso es un culto. Pero tiene cosas tan bonitas, la música, que los instrumentos, que el aire, que las sillas, que la presentación, que el vestuario, que el protocolo, que el parking, y tiene tantos elementos, y amamos tanto los elementos y nos dedicamos a los elementos como Marta, y se nos olvida ¿cuál es la esencia? La esencia es que glorifiquemos a Cristo, y de nada sirve que el culto nos haga perfectos si el nombre de Cristo no fue glorificado. Muy bonito venir a una reunión, muy bonito participar, pero lo que no glorifica al Señor no me sirve, no me interesa.
lo que le da sentido a mi vida, a mi matrimonio, a mi hogar, a mi deporte, a mis mascotas. Ayer, haciendo un poquito de deporte, uno de nuestros compañeros levantó la mano al cielo después de hacer un poco de ejercicio y con la mano levantada al cielo dijo: bendito sea Dios por este deporte. Yo sentí en mi corazón como hasta un rato de recreación en el corazón correcto glorifica a Dios. Y ese ratico glorificó a Dios con la mano levantada. No le importó que estaba ahí en un lugar público, levantó la mano y dijo: gloria a Dios por este deporte. Lo único que vale la pena en nuestra vida es lo que glorifica a Cristo. Y yo me voy a dedicar, sea una declaración, dísela tú al Señor. Dice: Señor, yo a lo que le voy a dar importancia en mi vida no es a la señal, sino a la sustancia. Que todo en mi vida te glorifique. Y si tengo logros empresariales, profesionales, académicos, deportivos, artísticos, que te glorifiquen a ti. Que lo que no te glorifica a ti no vale la pena. A veces el cristianismo se ha vuelto más importante que Cristo. A veces el servicio para Cristo se vuelve tan importante que yo vine como Marta, hice aseo, organicé cosas, coordiné y no tuve tiempo de adorar a Cristo. ¿Quiere estar de pie un momento? ¿Y quiere hacer que valga la pena haber venido? ¿Quiere hacerlo? Entonces glorifique al Señor con esta adoración. Para que valga la pena este tiempo, glorifiquemos a nuestro Rey. Todo fue hecho por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.